Tizí y la abuela Chie. Una tarde, cerca a la quebrada y junto a un árbol de borrachero, la abuela Chie contestaba una de las preguntas que su nieto Tizí hacía, mientras ella bebía chicha en una totuma y él saboreaba una dulce curuba. Abuela Chie, ¿por qué el río es oscuro junto al pueblo y cristalino en la montaña? Y la abuela Chie, respirando profundo y señalando el árbol de borrachero que se encontraba junto a ellos y tomando de la mano a Tizí para empezar a caminar, le dijo: «Observa el camino, ¿cuántos árboles como este logras contar?». Y caminando lentamente río abajo, la abuela le contaba a Tizí que hace unos 500 años llegaron hombres de otras tierras y con costumbres distintas para asentarse en este territorio. Traían ganado, armas y elementos que dañaban el agua. Pero fíjate, Tizí, no solo el agua se ha ido destruyendo. Observa nada más alrededor y verás que los árboles no son tan abundantes, que el aire no es tan limpio, que las gentes ahora son más, que las personas no respetan los animales. ¿Recuerdas aquel perro que saludaba efusivo cuando visitamos esas tierras junto al nacimiento de agua? Ya sé que me dirás que los perros no son propiamente de nuestra cultura, pero aún así merecen protección y respeto. Pero ya ves lo que pasa, las gentes no solo no lo soportan, y alguien desalmado decidió acabar con su vida. Agotados por el largo camino y en medio de una fuerte lluvia habitual en Usme, decidieron parar en una de las tiendas del lugar. Vendían chicha, maíz frito y dulce de breva, del que doña Mercedes, dueña del lugar, ofreció un poco a los dos como una cortesía al verlos empapados por la lluvia. De paso, doña Mercedes, al escuchar el tema de conversación entre Chie y Tizí, decidió contar algo de lo que ocurrió en 1997, con un lugar al que todos temían y que le llamaban Doña Juana. Desde hace años, las personas arrojan los desechos a ese lugar, pero un día se escuchó una fuerte explosión y un olor nauseabundo empezó a propagarse por todo Usme, o por lo menos eso creíamos estando aquí. Luego nos enteramos que en más lugares del territorio se sintió el desagradable olor. Los que estaban cerca cuentan que se veían ratas correr y que un líquido repugnante salía de la montaña de basura hacia el río. Tizí, asombrado con las historias que contaban las dos mujeres, preguntó qué tan fuerte podía ser ese olor del que hablaban. La abuela Chie respondió: ¿recuerdas ese hongo de color rojo intenso que sobresalía en medio del extenso pastal y de los tantos charcos? Aquel que asemejabas a una estrella de mar por su forma tan particular y que encontraste cerca a la piedra de pictogramas hechos por nuestros ancestros, el mismo que por andar de curioso cogiste con prisa, sin pensar, y te dejó un fétido olor en las manos por una semana. Así, o peor, llegó a ser la peste de aquel momento del que nos habla doña Mercedes. Una vez dejó de llover, la abuela Chie y Tizí continuaron en su andar, atravesando los cultivos de papa, zanahoria, uchuva, arberja y cebolla que se extendían como una colcha de retazos por la montaña, los mismos en los que Tizí con sus hermanos y amigos acostumbraban ir para jugar, pero esta vez no eran niños jugando y corriendo. Lo que se observaba, se veían gentes indígenas danzando en torno al fuego. La abuela Chie se veía natural, como si supiera de qué se trataba, pero Tizí, a sus 8 años, aún no sabía de qué consistía aquello y con admiración y curiosidad empezó a indagar en el lugar. Los indígenas hacían un pagamento
estaban uniendo el pensamiento para que las aguas se limpiaran y las personas tomaran conciencia de su importancia. Tizí, sin comprender muy bien la manera como se hacía, simplemente se concentró en pensar que todo volviera a ser como antes, así como la abuela contaba que era el territorio antes de la llegada de los hombres que vinieron a cambiarlo todo. Entonces siguieron caminando, charlando y recordando. La abuela Chie le enseñaba diversas cosas del territorio a Tizí, para qué servían algunas plantas, la importancia de lo que llamaban el cementerio indígena, que en realidad es una muestra de memoria y vida, algunas rocas y el significado de las imágenes que aún perduraban en las piedras, esas que ahora los niños usan para trepar y para elevar cometa en las épocas de fuertes vientos. Hoy las familias se reúnen para hacer paseos de olla cerca al río, aunque cada vez deben subir más por las carreteras que cortan las montañas, para poder llegar hasta las zonas muy altas donde todavía el agua es limpia y cristalina. Paseos en los que la gallina durante meses fue alimentada y algunos hasta la tomaron como mascota, termina en olla junto con la cosecha de aquella colcha de retazos. Usme es un lugar de fútbol, los niños juegan en los pastales y barriales, no importa con qué se arme la cancha, hasta Tizí, siendo indígena, se ha integrado en los juegos de barrio con los que él llama cacheticolorados. Pero aunque hay diversión, Tizí y la abuela Chie no olvidan que los llevó a arrancar este recorrido, al llegar a aquella parte donde el río que venían siguiendo se esconde entre construcciones, caminos de cemento, máquinas, grandes buses y muros. Los dos llegan a la conclusión que no es posible olvidar que hoy las quebradas son amarillas, los ríos oscuros y el olor del botadero sigue allí. Algún día todo será como antes, dice Tizí a la abuela Chie. Ella suspira y mientras mira de nuevo un borrachero va cerrando lentamente sus ojos para recordar.